En este segundo episodio y en los siguientes, antes de adentrarnos en la política y los conflictos imperiales de los siglos precedentes, vamos a indagar en otra causa muy poco analizada y valorada, pero que puede ser, tal vez, una de las más importantes, a pesar de su desconocimiento y de la dificultad a la hora de estudiarla. Se trata del clima. La mayoría de las crónicas sobre la caída de Roma se han cimentado en la gigantesca y tácita suposición de que el medio ambiente constituía un telón de fondo estable e inerte para la historia, sin ningún tipo de influencia en su devenir. Gracias a los avances en el conocimiento paleoclimático, hoy sabemos que esta suposición es, cuando menos, muy discutible. El clima depende, básicamente, de la energía que recibe la Tierra del Sol. Cualquier proceso que cambie esa energía recibida tendrá consecuencias más o menos importantes en el clima terrestre. Los comportamientos estacionales del clima están influidos principalmente por la inclinación de 23.44 grados del eje de rotación de nuestro planeta con el plano de su órbita, y no por su órbita elíptica. Dada la lejanía del Sol respecto de nuestro planeta, podemos suponer que los rayos de nuestra estrella inciden esencialmente paralelos sobre la Tierra. Dicho esto, no se puede obviar el efecto local que tiene la latitud y la longitud a la hora de entender cómo los rayos del Sol afectan localmente a una zona concreta, ya que esos valores modifican la energía recibida del Sol, y por tanto, el clima de las regiones de la Tierra donde impactan. Parte de la luz solar es reflejada de vuelta al espacio por las nubes y la atmósfera, donde además de las nubes hay partículas de polvo y gases que pueden interactuar con la radiación solar. Además, la superficie terrestre también refleja, en función de la zona en la que incide la radiación, una cierta cantidad de esta de vuelta al espacio, en particular desde las regiones brillantes como nieve y zonas cubiertas de hielo, pero como se verá más adelante, no solo de estas. De toda la energía recibida por el planeta, alrededor del 30% de esta se refleja directamente de vuelta al espacio. Este porcentaje se denomina el albedo, y hace referencia al porcentaje de radiación reflejada por una superficie respecto al total de la radiación que ha llegado a la misma. Por su parte, el 47% de la radiación solar recibida es absorbida por la superficie terrestre, mientras que casi un 23% es absorbida por la atmósfera. En total, el sistema terráqueo, atmósfera y superficie absorben el 70% de la energía que proviene del Sol. Entrando en detalle, sabemos que de la radiación total incidente en la Tierra, más o menos un 25% de esa radiación llega directamente a la superficie del planeta sin sufrir ningún tipo de modificación. Por otro lado, de la radiación que interactúa con las nubes, se sabe que a la superficie terrestre llega sobre un 25% en forma de radiación difusa, pues mientras las atraviesa, la radiación se dispersa en todas las direcciones. Del resto de la radiación que cruza las nubes, se sabe que sufre muchas interacciones mientras las atraviesa. Por una parte, tenemos el fenómeno de la reflexión, en la que una fracción de la radiación solar se refleja de vuelta al espacio. También tenemos el proceso de la absorción, en el que las gotas de agua o los cristales de hielo que componen la nube absorben parte de la energía de los fotones, dejando pasar solo una fracción de la misma. Como se ve, todos estos factores afectan a la cantidad y la distribución de energía solar que llega a la superficie terrestre, convirtiendo al Sol en el principal agente que afecta al clima del planeta, tanto a nivel local como global, pues calienta al planeta, en mayor o menor medida como hemos visto, y produciendo la evaporación de agua hacia la atmósfera, pero también las corrientes oceánicas y las corrientes en chorro, así como otros efectos climáticos. Si nuestro planeta fuera un cuerpo celeste sin variaciones ni en la inclinación del eje de rotación, ni cambiase su orientación, además de mantener constante la distancia con el Sol, el clima terrestre y su estudio sería mucho más sencillo, pero, tal y como se ve en la infografía, los ciclos orbitales planetarios son, sin tener en cuenta la actividad ni cambios periódicos de nuestra estrella, los principales factores recurrentes que, claramente, modifican la energía recibida por el planeta desde el Sol, y esto, a su vez, altera el clima de la Tierra a largo plazo. Esto convierte a nuestra estrella en el verdadero eje del clima terráqueo, pues es la fuente principal de energía del sistema climático terrestre, siendo esta la base de la vida en la Tierra y su funcionamiento atmosférico. Pues la radiación solar es la parte principal del balance energético terrestre que, como hemos visto antes, forma un sistema de entradas y salidas de energía que impacta y controla la maquinaria atmosférica de nuestro planeta. Estos movimientos orbitales de la Tierra van variando a lo largo de miles de años, por lo que la influencia en el clima se produce a lo largo de un periodo prolongado y, por ello, de forma imperceptible para los seres vivos, que van adaptándose lentamente o terminan por ser sustituidos por otros con mayor éxito evolutivo. Básicamente hay tres tipos de movimientos: la excentricidad de la órbita terrestre, la precesión axial y la inclinación del eje de rotación de la Tierra, tal y como se muestran en la imagen. Se producen todos a la vez y cada uno con su propio patrón y periodicidad. Como vemos en la infografía, la excentricidad orbital, que se refiere a la forma en que la órbita de la Tierra se desvía de ser perfectamente circular, también desempeña un papel importante.
Cuando la órbita del planeta cambia y se hace más o menos elíptica, la cantidad de radiación solar recibida por la Tierra varía, influyendo y cambiando los patrones estacionales globalmente. Estos cambios climáticos asociados con la excentricidad orbital pueden ocurrir en escalas de tiempo de decenas de miles a cientos de miles de años. A lo largo de la historia de la Tierra, estos ciclos de excentricidad orbital han estado vinculados, por ejemplo, a la aparición de períodos glaciales y a otros cambios asociados en el clima global. La precesión axial es un fenómeno astronómico que describe el lento bamboleo del eje de rotación de un cuerpo celeste. En el caso de la Tierra, este fenómeno se refiere al movimiento gradual y cíclico de su eje de rotación alrededor de un cono imaginario en un periodo de tiempo bastante largo. La Tierra no solo rota sobre su eje, sino que también experimenta un movimiento de precesión. Esto significa que el eje de rotación de la Tierra describe un círculo completo en el espacio, completando una vuelta aproximadamente cada 26.000 años. Este movimiento de la Tierra, por poner una analogía, es similar al bamboleo que hace una peonza mientras gira. La precesión axial es causada principalmente por la influencia gravitacional de otros cuerpos celestes, especialmente la Luna y el Sol. Aunque el efecto gravitacional de estos cuerpos es relativamente débil, a lo largo del tiempo puede inducir un cambio en la orientación del eje de la Tierra, influyendo considerablemente al clima terrestre, ya que afecta la intensidad y duración de las estaciones, así como en la cantidad de luz solar que alcanza diferentes regiones de la Tierra en diferentes momentos del año. Por último, la inclinación del eje terrestre es crucial, ya que determina la cantidad de luz solar que llega a diferentes partes del mundo durante el año. Cuando el eje está inclinado hacia el Sol, como en verano, las regiones en las que la radiación solar impacta con menor ángulo experimentan estaciones cálidas, pues llega con el máximo energético a la Tierra, mientras que las áreas cuya inclinación las hace recibir la radiación solar con un ángulo más acusado y por lo tanto con menor energía, experimentan las estaciones frías y opuestas. Así, una mayor o menor inclinación del eje de rotación terrestre cambiaría los límites donde comienzan a sentirse las estaciones de invierno y verano, pues variaría la energía que llega a esas zonas, ya que la radiación solar impactaría con mayor o menor ángulo y por tanto con más o menos energía. En el ámbito estrictamente terrestre, pero que también afecta e interactúa con la energía proveniente del Sol, tenemos a las erupciones volcánicas, siendo uno de los factores naturales que más afecta y desestabiliza el clima. Esto depende, evidentemente, de la potencia de las mismas. Las erupciones de mayor magnitud alteran las condiciones de la atmósfera con la ceniza y los gases que expulsan, y esto, a su vez, dificulta la absorción de energía solar. Actualmente se registran de media unas 70 erupciones anuales entre los 1.500 volcanes que se consideran activos en el mundo. La mayoría de estos volcanes se encuentran en el conocido como Anillo de Fuego, que se extiende sobre 40.000 kilómetros y tiene una forma similar a la de una herradura. Tal y como se ve en la imagen, comienza por Argentina, recorriendo básicamente la costa americana del Pacífico hasta llegar a Alaska y luego a través de las Aleutianas enlaza ya con el continente asiático, bajando hasta llegar a Nueva Zelanda, casi encerrando al Océano Pacífico. Se estima que concentra alrededor de 900 volcanes en toda su extensión, aglutinando a más del 75% de los volcanes activos del mundo. A su vez, alrededor del 90% de los terremotos anuales y el 80% de los terremotos más potentes del mundo a lo largo de la historia se producen o han producido a lo largo del Cinturón de Fuego. Según los registros, desde el año 1800 hasta ahora ha habido un aumento sostenido del número total de erupciones reportadas cada año, que habrían pasado de 15 hace 200 años a las más de 70 actuales, aunque las consideradas grandes, las que pueden llegar a ser catastróficas, se mantienen estables durante ese intervalo. Es por ello que no es posible saber si ese incremento se debe a los procesos internos propios de la Tierra o a que, con el paso del tiempo, los científicos han ido teniendo más conocimiento de las erupciones en distintos lugares. Mientras que la mayoría de erupciones solo representan daños para la zona inmediatamente vecina, hay otras, las menos, que sí son eventos colosales que pueden llegar a producir impactos importantes a nivel regional o incluso globalmente. Algunas de ellas llegando a afectar al clima como, por ejemplo, la del Monte Laki de 1783 en Islandia, la erupción del Tamborda de 1815 o la del Krakatoa de 1883, estas últimas en Indonesia. En la tabla se puede ver un resumen de los tipos de erupciones ligados al índice de explosividad volcánica y algunos de los parámetros asociados con esas erupciones, así como ejemplos históricos de erupciones a lo largo de los tiempos. El índice de explosividad volcánica es una escala de 8 grados con la que los vulcanólogos miden la magnitud de una erupción volcánica. Es el producto de la combinación de varios factores medibles o apreciables de la actividad volcánica, como por ejemplo el volumen total de los productos expulsados por el volcán, ya sea en forma de lava, piroclastos o ceniza volcánica, y también la altura alcanzada por la nube eruptiva, la duración de la erupción y algunos otros factores. Y ese es uno de los principales problemas a la hora de estudiar no solo las erupciones actuales, sino, sobre todo, las acontecidas centenares o milenios antes. En una erupción actual es relativamente sencillo estimar, que no medir, muchos de esos factores, pero las del pasado esto es imposible,
por lo que la tabla debe ser tomada no como una certeza, sino más bien como un esbozo aproximado de lo que los científicos han deducido a partir de los restos dejados por las erupciones.